Muy buen día con todos. El día de hoy todos estamos aquí presentes para hablar sobre lo que vendría a ser la ingeniería sísmica, comenzando con lo que tenemos con mis compañeros, los integrantes, los cuales son Joseph Las Arias, el cual está acá presente hablando, mi compañero Cisneros, Sosa Muñoz y el compañero Vázquez Tacilla. Para comenzar, el primer punto vamos a hablar con respecto a lo que es la sismicidad en Trujillo. La sismicidad en Trujillo resulta que es considerada una de las ciudades altamente eh, vulnerables a lo que vendría a ser un sismo. Mayormente es debido a lo que es el terreno sobre el que se encuentra nuestra ciudad, la cual vendría a ser un suelo blando, o también conocida como una arena mal graduada. Uno de estos ejemplos tenemos, por ejemplo, un terremoto que ocurrió el día 21 de febrero del 96, el cual fueron maremotos dentro de lo que vendría a ser con olas de 2 a 3 metros cerca del litoral de esta ciudad. Y bueno, duró lo que vendría a ser unos 75 segundos con una magnitud de lo que vendría a ser 7.6 de magnitud. Como se puede apreciar en las imágenes, mayormente en ese tiempo lo que vendría a ser las ciudades que tenían mayor edificación con materia prima de adobe fueron las principales en afectadas, ya que una duración prolongada a esa magnitud hizo que las edificaciones tengan lo que vendría a ser fallas. Con el terremoto que pasó el 25 de septiembre de 2005, ya que el epicentro dado cerca a lo que vendría a ser el litoral peruano, frente a la ciudad de Trujillo, se reportaron que otra vez ciudades de adobes que aún estaban en pie cayeron en lo que vendría a ser en falla. Ya también por el tiempo de vida que tienen esas viviendas, se reportan como 133 viviendas afectadas y 14 destruidas. En el terremoto del enero de 2017, del año 2018, se alertó lo que vendría a ser un sismo de magnitud 4.2, algo más o menos leve, pero con una profundidad de lo que vendría a ser 56 kilómetros. Se puede apreciar en lo que vendría a ser la imagen que una de las edificaciones ha tenido lo que vendría a ser una falla. En la imagen se puede apreciar que justo en la parte de la esquina que tiene esa edificación no contaba con lo que era una columna de la cual debería de estar soportando ese peso lateral. Después tenemos lo que sería el terremoto del 25 de mayo del 2019, con una magnitud de 4.7. El epicentro fue generado al sureste del distrito de Salaberry, a 98 kilómetros, con una profundidad de 27, bastante cerca. Bueno, donde también, ya que es cerca Salaberry, mayormente las edificaciones estaban expuestas a lo que vendría a ser la humedad y también expuestas al salitre, por lo cual un terremoto de esta magnitud trajo lo que vendría a ser consecuencias. Un ejemplo de ellas es esta imagen. Doy paso a mi compañero para que hable sobre lo que vendría a ser daños estructurales que hicimos en el Perú. Sí, continuando con la exposición, en la pregunta 2 voy a explicar acerca de los daños estructurales por los sismos en el Perú que han ocurrido en estos últimos 30 años. Cabe resaltar que los sismos con más magnitud han sido 4, que han azotado a las ciudades de Nazca, Pisco, Arequipa y Loreto. El de Nazca fue en el año de 1996 con una magnitud de 6.4 en la escala de Richter. Su ubicación fue a 135 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nazca. Entre las pérdidas hubieron
se derrumbaron casas de adobe en Ica, Nazca y Arequipa, 11 muertos, 500 heridos y 39.000 damnificados, así como grandes grietas en lo que es caminos y carreteras. En el Pisco, en el año 2007, ocurrió un terremoto de 7.9 con la magnitud en la escala de Richter. Lo que también generó este terremoto fueron olas de hasta 10 metros de altura. Entre las pérdidas hubieron 168 personas en lo que es la ciudad y en lo que es en el litoral costero, 595 muertos, 318 desaparecidos, 1.800 heridos, 11.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables. En el 2001 ocurrió un terremoto en Arequipa de 8.4 grados en la escala de Richter. El epicentro fue en el mar frente a las costas de este departamento. El terremoto originó varios miles de sacudidas y réplicas. Las localidades más afectadas fueron Moquegua, Tacna, Arequipa, Valle de Tambo, Caravelí, Chuquibamba, Hilo y Camaná. En el año 2019 ocurrió un terremoto en Loreto de 8 grados en la escala de Richter, a 70 kilómetros del sureste de Lagunas. Es el segundo más fuerte después de que ocurrió en la ciudad de Pisco. Se registraron 11 heridos y una persona fallecida en San Ignacio, en Cajamarca. Se sintió también en el Ecuador y se reportaron 15 heridos, 2 en Colombia y 51 familias damnificadas. Hubieron 53 viviendas inhabitables, 36 con daños serios y al menos 5 carreteras alrededor de las regiones de San Martín y Loreto quedaron intransitables. Siguiente. La falla, terremoto en Nazca del 96, la falla que ocurrió en este terremoto es de columna corta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta falla es debido a un gran corte que se ha tenido porque han estado confinados hasta cierta altura el muro con la columna y luego de la columna ha quedado totalmente sola. Entonces, al venir el sismo encuentra una parte rígida y otra parte muy flexible. Es ahí en la parte flexible donde va a ejercer una cortante considerable que va a ocasionar una falla como la que se observa en la figura, en la segunda figura. Lo que hemos considerado que ante una alternativa de solución es separar el muro de la columna a través de una junta, ya que nos va a permitir que la columna trabaje en toda su longitud. Siguiente. En el terremoto de Arequipa, en el 2001, se observa que la autoconstrucción de adobe fue uno de los problemas que se observaron en este sismo, ya que la norma exige no más de un piso en construcciones de adobe en zonas de alta sismicidad, agregando dinteles de concreto armado y cimentación de concreto ciclopio. Se tiene que tener obligatorio para las verificaciones de adobe y una malla para evitar la flexibilidad de los muros. Siguiente. En el terremoto de Pisco del año 2007, se observa que las fallas principales fueron por piso blando. ¿Qué es lo que quiere decir piso blando? Es que cuando en el primer piso es aporticado y del segundo, tercero, cuarto y siguientes pisos son muros, entonces tenemos un piso con poca rigidez que se domina piso blando. Cuando se presenta el sismo lo encuentra desprotegido a ese primer piso con poca rigidez, actuando severamente y ocasionando los daños que se observan. Una de las alternativas de solución se tiene que continuar aporticando los siguientes niveles, segundo, tercero, cuarto, haciendo el uso debido de placas. Siguiente. En el terremoto que ocurrió el año pasado en Loreto, lo que se observa fue en fallas por licuación de suelo. ¿Qué quiere decir lo que es licuación de suelos? Es cuando hay un nivel freático alto. La propagación de las ondas de corte durante el terremoto van a causar deformaciones en la masa del suelo. Lo que genera estratos
se licúa y empieza a fluir por la acción del sismo, lo que genera que el suelo no sea capaz de soportar su mismo peso y de cualquier estructura encima de él. Las alternativas de soluciones para, para la licuación de suelos se va a construir columnas de grava corta que van a ser eficaces y económicas, ya que se van a instalar dentro de rellenos reforzados con cimentación en platea sobre rellenos compactados y otras estructuras especiales cimentadas sobre suelos débiles y licuables por el sismo. Muchas gracias. Bueno, para continuar, me tocaba la parte de daños estructurales que ha dejado el sismo por el mundo. Primeros daños se ocasionaron en el sismo de Haití en el año 2010. Este sismo fue de una magnitud de 7 grados. Fallas, las cuales tenemos en el lado izquierdo de la imagen, la falla de unión entre columna y viga. Es la falta que se da entre la rigidez y la columna. O sea, significa que la viga en sí es mucho más rígida que la columna. Entonces, al pasar esto, en un movimiento, en un sismo, en un terremoto, tiende a fallar y la columna tiende a fallar en la estructura. Otra falla sería el choque de edificios. Esto no está contemplado en las normas, pero ocurre cuando dos edificios juntos, no tienen una separación entre sí. A esto se le tiene que adherir a la construcción una junta sísmica para que ayude en el momento de un sismo a que estas dos edificaciones no impacten una con otra y lleguen a demolerse entre sí y destruirse. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Este sismo es en el sismo de Kobe, en Japón, en el año 1995. Fue un sismo de 6.9 grados. Tenemos una falla en el tramo del puente debido a la insuficiente longitud de apoyo. ¿Qué significa? Que al generarse este sismo, los tramos del puente, el movimiento donde se apoya el tramo en sí, en el pilote, tiene una base. Esa base está empernada con unos pernos de un diámetro de más o menos de 130 milímetros aproximadamente. Entonces, al ver este movimiento, este pasador tiende a romperse por la misma fuerza y los tramos tienden a empujarse uno contra el otro. Entonces pasa el desplome de estos tramos en el puente. El otro es una falla del puente igual, pero esta falla se generó porque los pilotes, al movimiento del sismo, la gran magnitud del peso que tiene en sí, tienden a fallar. ¿Por qué? Esta construcción de estos pilotes en sí tienen 3 capas de acero en sí. Una de las cuales, que es la tercera capa, que solo llega aproximadamente a 1 metro, 1,50 m. ¿Dónde se encuentra la falla en sí? En todos los pilotes que se ven en la imagen están derrumbados. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la solución hubiera sido de alguna manera que esta tercera capa se hubiera extendido un poco más arriba y quizá estos pilotes no hubieran cedido por el mismo sismo, ¿no? No hubiera pasado esta falla. Siguiente. Siguiente. El sismo en Perú. Este sismo fue aproximadamente en el año 2007, con un sismo de 7.9. Tenemos una falla de detalles entre muros dentados. No hay conexión, o sea, no hay conexión entre los muros, es una edificación de adobe. La solución en ese tipo de edificación sería que se genere un elemento vertical, un elemento estructural como una columna para que estos se apoyen entre sí, o de alguna manera que este tipo de dos muros tengan una conexión entre sí, como no encontramos en esa imagen. El otro daño en el edificio de la viñería reforzada, este tipo se da entre edificios de 1 a 2 pisos, más o menos aproximadamente a 3.
es porque son los daños, porque no hay los mismos dueños hacen que construyan personas, obreros, sin gente especializada en esto. Entonces, no se rigen de las normas, de los reglamentos. Entonces, ocurre esto cuando hay un sismo y la conexión entre, como vemos en la imagen, entre la viga y la columna tiende a fallar y pasa esto. Siguiente, por favor. No. Otras fallas que tenemos es el volteo lateral por ausencia de la conexión entre techo y muro. Esto se debe a que casi en los últimos pisos no se le coloca una losa, o sea, no hay conexión. Entonces, al no haber conexión, pasa este tipo de volteo lateral, porque no hay una ausencia entre la conexión entre el techo y el muro. Entonces, se necesitaría una losa para que esto forme una conexión total y no se genere este tipo de daño. Y para finalizar, sería el volteo lateral por falta de integración entre muro y columna. ¿Por qué se debe esto? Porque a veces en la construcción tienden a construir primero lo que es la columna y independientemente del muro. Entonces no se encuentra una conexión entre el muro y la columna en sí. Entonces no haber conexión entre muro y columna, en un movimiento tiende a caerse. Entonces no hay una conexión y tiende a fallar. Gracias. Sería para pasarle. Otras fallas que encontramos sería en el sismo de México del 2017. Las fallas que encontramos son fallas en columnas frágiles. Las fallas en columnas frágiles son más frecuentes en las edificaciones de parcial de concreto armado. Estas fallas se dan por compresión excéntrica y tensión de diagonal por ambas, ¿no? Entonces eso tiende a fallar y se genera ese tipo de daños. Y otro sería las columnas cortas. Las columnas cortas, por qué se genera esto? Se genera porque no hay no hay una separación entre un muro y una columna. Entonces, la columna para que funcione como se diseña, tiene que tener una longitud y un desplazamiento para que pueda funcionar cuando pasa un sismo. Entonces, al no haber esta separación entre muro y columna y agregarle una junta, entonces el punto de quiebre, la longitud, es un poco más corta. Como se aprecia en la imagen, justo se tiende a fisurar o a romper la columna justo donde termina el muro. Entonces, ¿por qué? Porque esa distancia es más corta. Entonces, al ver este movimiento, tiende a fallar y se genera este tipo de daño. Gracias. Muy bien. Continuando con lo que estamos hablando en estos momentos, también vamos a ver acerca de algunos conceptos fundamentales que nos sirven para la ingeniería sísmica. Y uno de ellos es el concepto de masa, ¿no? Como se puede apreciar en nuestra pantalla al lado izquierdo. ¿Qué entendemos nosotros por masa, no? Y nosotros podemos decirle que masa es una magnitud física. Ahora, ¿masa será igual que peso? Obviamente que no, porque son propiedades distintas y además el peso vendría a ser el resultado de la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. A la vez, también se viene un concepto denominado rigidez. ¿Y qué vendría a ser la rigidez? ¿No? Es la capacidad de los elementos estructurales a poder resistir deformaciones, ya sea por cargas o quizás por el peso propio, ¿no? Entonces, la rigidez en la ingeniería es muy importante porque nos va a servir para que los elementos puedan soportar todo tipo de cargas. Y otro concepto que se puede definir es la flexibilidad. Y la flexibilidad vendría a ser lo contrario de la rigidez, ¿no? Porque se podría entender que es la facilidad de cualquier tipo de elemento estructural que tiene una tendencia a poder doblarse o torcerse, como se le llamaría comúnmente. O en todo caso, que cuando haya alguna fuerza, esto tienda a deformarse o a desplazarse. Muy bien. También tenemos otro concepto denominado periodo y frecuencia de vibración libre. ¿Y qué vendría a ser estos dos? Como podrán apreciar en la imagen,
tenemos dos fórmulas. El periodo de vibración libre se dice que es un tiempo transcurrido entre dos puntos que están dentro de una onda. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Justamente con esta pequeñita fórmula que dice 2pi, que multiplica a la raíz de la masa que está dividiendo la rigidez. Ahora, hay otro, bueno, T vendría a ser periodo, M es masa y K es rigidez. Y tendremos también lo contrario de periodo, que es la frecuencia de vibración libre, ¿no? Que vendría a ser al número de oscilaciones que tiene un elemento estructural que está generado a lo largo del tiempo. Y también tendría una pequeña fórmula. Como podrán apreciar, es lo contrario de periodo, que vendría a ser 1 sobre T. O, en todo caso, sería 1 sobre 2pi, que multiplica la raíz de la rigidez sobre la masa. Tenemos otra definición que es amplitud. Y la amplitud vendría a ser la máxima distancia de la onda desde un punto medio y que su forma es vertical. Por último, vendríamos a ver lo que es el coeficiente dinámico. Y el coeficiente dinámico es solamente el traslado de cualquier modelo estático hacia un modelo dinámico, ¿no? Muy bien. A la vez tenemos algunos ejercicios de vibración libre. Y uno de ellos es como se está mostrando aquí, que tenemos una columna que arriba hay una masa sobre ella, ¿no? Vamos a ponerle que esta masa pesa 10 toneladas. Y como recordamos, masa no es igual que peso. Luego, la columna, tenemos la sección que es de 30 por 60 centímetros. Tenemos que hay una pequeña distancia de la fuerza, que es a 2 centímetros. Y bueno, vamos a considerar en este ejercicio que el módulo de elasticidad del concreto es de 2 por 10 a la 7 kilogramos sobre metros cuadrados. Y bien, tenemos que hallar lo que es la rigidez, ¿no? Que son conceptos que hemos venido viendo anteriormente. Luego de unas fórmulas, tenemos acá con el diagrama que se puede realizar, se concluye de que la rigidez es 3 veces el módulo de elasticidad por la inercia, todo sobre la altura al cubo. Como podrán ver, la altura que está entre ejes es de 7 metros. Entonces, el primer paso es hallar la inercia de la columna. Y la inercia de una columna, en este caso rectangular, es nada más y nada menos que base por altura al cubo entre 12. Tenemos la base, que es 30 centímetros, la altura de esa columna, que es 60 centímetros, y entre 12 por fórmula. Y hallamos que la inercia es 5,4 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Muy bien, a la vez tenemos, entonces ya al hallar la inercia, tenemos que rigidez es 3EI entre h al cubo. A la vez aplicamos la fórmula y la rigidez nos da que es 944.61 kilonewton sobre metro. Pasamos al punto 3, que ya debemos obtener la frecuencia circular. Y esto es, como la fórmula, solamente raíz de la rigidez sobre la masa. Ya hemos hallado la rigidez, ya tenemos la masa, entonces calculamos que la frecuencia circular natural es 9.72 radianes sobre segundos. Luego tenemos el periodo, y el periodo es 2pi sobre la frecuencia circular natural, o como en la fórmula vimos que era 2pi por la raíz de la masa sobre la rigidez, ¿no? Hallamos el periodo y ya tenemos el resultado. Y finalmente encontramos la frecuencia natural, que es solamente lo opuesto del periodo. Y el resultado final es 1.54 Hz. También tenemos un problema de vibración forzada.
¿Y por qué vibración forzada? Porque hay fuerzas externas que están opacando ese sistema para que pueda hacer vibración libre. Bueno, como podrán ver, tenemos una columna tubular con un tanque elevado y tenemos que P es igual a K por una deformación. Tenemos que el módulo de elasticidad es 200.000 megapascales. La altura que tenemos de esta columna es de 10 metros. Y bueno, la inercia, en este caso, como es una columna de sección tubular, va a cambiar, ¿no? Y vendría a ser 8.5 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Y bueno, estos son los pasos a realizar para poder determinar dicho ejercicio. Tenemos en total 7 pasos, pero nos están pidiendo hallar lo que es la altura de agua para poder hallar luego las fuerzas y el momento que se genera en la base. Hay una fuerza externa que es de 150, así que con eso es lo que impide que haya una vibración libre. Entonces, en el primer paso, hallamos lo que es la masa, que vendría a ser la masa del tanque más de la columna y que pesa 800 kilogramos. La masa del agua, sabemos de que hay una cierta altura y la sección es de 1 metro cuadrado y sabemos que el peso específico del agua es 1000 kilogramos sobre metro al cubo. Entonces, la masa total nos va a quedar en esta forma, que es de 800 más 1000 H kilogramos. El paso 2 vendría a ser la frecuencia circular natural, que vendría a ser solamente la raíz de la rigidez entre la masa. Como aún desconocemos la masa, entonces se va a quedar en esta fórmula, que es raíz de 51.000 sobre 800 más 1000 H, radianes sobre segundo. En este caso, tenemos un coeficiente de amortiguamiento por ser vibración forzada. Y este coeficiente sobre la frecuencia circular natural nos da a esta fórmula, que es raíz de 1 menos 2 por un coeficiente crítico. En este caso, o en este problema, el coeficiente crítico es 0,03. En total, haciendo la operación, nos da igual que esta raíz es igual a 0.991, que es aproximado a 1. Siguiendo todos los pasos, encontramos que sabemos de que este coeficiente es de 6 radianes. Entonces, aplicando todos los pasos, llegamos al punto 5 para dar paso a X, y este X será lo que se reflejó en la anterior diapositiva, que es acá. Hallamos P, que es la fuerza que se necesita cuando se llega a una determinada altura, y que es 2550. Luego hallamos el momento, y tenemos que el momento es P por L, en este caso es 2550, lo que salió en el paso 6, y 10, que es la altura de la columna. Y finalmente encontramos que es 25.500 newton por metro. A continuación vamos a dar pase a lo que es la pregunta número 5. Continuando con la exposición, en lo que es la etapa número 5, tenemos lo que viene a ser etapas de la investigación de línea de la ingeniería sismorresistente. Como se puede ver en la diapositiva, se encuentran en lo que vendría a ser 4 etapas de la investigación y comenzaremos con lo que vendría a ser el estado de arte. En el estado de arte, nosotros contamos con lo que vendría a ser métodos estadísticos, ya que el estado de arte es una línea de investigación que estudia
lo que vendría a ser procesos eventuales de los sismos ante las estructuras. Tenemos también lo que sería la vulnerabilidad de una estructura, es la evaluación y el riesgo que tiene una estructura para ser afectada por lo que vendría a ser un evento telúrico, la cual también estaríamos teniendo un plan de emergencia correspondiente a cualquier evento. Contamos también con lo que es un diagnóstico estructural, en lo cual se estaría diciendo el porqué de la falla de una estructura. Tenemos la que vendría a ser la interacción suelo-estructura, que es el estudio del contacto que tiene el contacto dinámico que tiene lo que vendría a ser el suelo, la cimentación y también la superestructura. Después tenemos lo que vendría a ser los disipadores de energía. Los disipadores de energía, ya que son los encargados de mejorar el comportamiento que tiene una estructura conforme lo que vendría a ser ante un probable sismo. Tenemos los aisladores, que son los encargados de lo que vendría a ser a reducir la aceleración de movimientos sísmicos. La parte número 2 le explicaría a mi compañero, que es la metodología de modelos y fórmulas de cálculo. Bueno, continuando con la exposición, metodología, modelos o fórmulas de cálculo. Como podemos mostrar en la diapositiva, tenemos cuatro modelos, que son los coeficientes de rigidez, características de amortiguamiento, masas en centroide de la zapata y modelo dinámico. En lo que son coeficientes de rigidez, hemos observado que en la conferencia que nos expone 4 modelos, lo que son el modelo de Barkamp y el de Saninov, el modelo de Lichev y el modelo de Sergian, el modelo de la norma rusa. En el modelo de Savinov, fue un ruso que determinó coeficientes de rigidez de las cimentaciones, pero que restringió la rotación alrededor del eje Z. El modelo de Ilchev, dicho modelo fue aplicado en problemas ondulatorios de iteración de suelo y con estructura de 1.5 grados de libertad, donde un grado de libertad se determina en la parte inferior del sistema, como se muestra, y a 0.5 en la parte superior del sistema modelado, semielástico. El modelo de Sergian, la iteración del suelo estructura encontrando así los coeficientes de rigidez de desplazamiento, compresión elástico uniforme y compresión elástico no uniforme. Norma rusa. Dicho modelo fue insertado en la norma rusa, pero cabe recalcar que en esta ocasión eran coeficientes de rigidez, y con el paso de los años estas han ido mejorando constantemente su norma. Las características de amortiguamiento: se incorporan parámetros de amortiguamiento debido a que se van a necesitar para modelar, como siempre, un elemento tipo Damfer. Es decir, que se va a considerar la rigidez y, lógicamente, el amortiguamiento. Las masas en los centroides de la zapata. Se determinan las masas en el centroide de la zapata utilizando la metodología del paralelepípedo rectangular para cuando una de las direcciones y los momentos de inercia de masa respecto a las rotaciones, y después se elige el modelo a utilizar. En el modelo dinámico con ICE de zapatas. En este caso se adoptó por este modelo dinámico
se simula una pata en 2 direcciones y además de eso aparecen todos los coeficientes de masa en el centroide y en el ángulo de giro. Continuando con la exposición, le doy pase a mi compañero. Para seguir, objetivo de la investigación. Aquí hablábamos de un estudio de una edificación de 5 pisos, como se ve en la imagen. La tenemos en la figura 1, una vista en planta, donde se ven los distintos tipos de luces. En la figura 1B, donde se muestra la vista de corte del elemento de los 5 niveles. Y en la figura F1C, donde se muestra los coeficientes de los elementos. Esto se analizó en un programa que es el SAC. Y en la figura 1D, ahí encontramos lo que es la edificación sin la interacción entre el suelo y la estructura, donde se hace el estudio, pero sí no se aplica lo que es el suelo todavía. Y en la figura 1E se encuentra la imagen donde ya se ha interactuado el suelo, las reacciones del propio peso de la estructura de 5 pisos con el suelo ya propio dicho, ¿no? Gracias. Muy bien. Finalmente, para llegar a terminar con este video, vamos a hablar acerca de lo que son las conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación, ¿no? Y ya definiendo el tema central que ya tenemos, en este caso se ha visto acerca de esa edificación y su interacción de suelo-estructura, podemos decir que las conclusiones buscan que las hipótesis que se han presentado puedan ser respondidas, ¿no? Claramente y precisamente, ¿no? A la vez, las recomendaciones también nos dicen de que tenemos que mejorar algunas fallas que se pueden presentar a lo largo de la investigación, implementaciones también de planes de emergencia y a la vez también de repente aplicar la norma, ¿no? Entonces siempre se tiene que hacer ese tipo de recomendaciones para cualquier tipo de estudio. Y finalmente, sabemos de que el factor del tiempo es fundamental en cualquier tipo de investigación. Y a veces por falta de ese valioso tiempo, ya no se puede llegar a concluir o ya no se puede dar un paso más adelante de una investigación. Pero eso no quiere decir que va a quedar allí, sino que en un futuro las nuevas generaciones que vengan puedan hacer una investigación de lo que ya se ha estudiado anteriormente y así se pueda obtener nuevas líneas de investigación. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias también y que pueda servir esto para ustedes.